Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir directamente en una de las historias de supervivencia más bestias, tensas y milagrosas de toda la historia de la aviación. Hablamos de un auténtico thriller de la vida real, donde un chico muy joven acabó desafiando absolutamente toda la lógica médica y aeronáutica. Fijaos bien en este dato escalofriante para poder entender de qué estamos hablando. 8 horas a 52 grados bajo cero. A ver, nuestro cuerpo no está diseñado para soportar algo así, de ninguna manera. Es una situación totalmente incompatible con la vida humana. Pensar en sobrevivir en estas condiciones parece directamente una imposibilidad científica. Pero para llegar a entender cómo se plantó en ese abismo helado, tenemos que echar la vista atrás y ver exactamente cómo empezó todo esto. Vamos a situarnos en el origen de todo, la decisión en La Habana. El contexto era la absoluta asfixia política y económica en la Cuba de 1969. La situación en la isla era tan agobiante que creó un clima de pura desesperación para Armando Socarrás. Él tenía solo 17 años. Para Armando y su amigo Jorge Pérez Blanco, escapar era, a todos los efectos, una misión suicida de la que eran plenamente conscientes. De hecho, la muerte ya ni siquiera les parecía el peor de los escenarios. Y ojito al plan, porque asusta por la falta total de preparación. El objetivo era meterse en un inmenso Douglas DC-8 de la aerolínea Iberia que iba rumbo a Madrid. ¿Y qué llevaban para burlar toda la seguridad del aeropuerto y aguantar un vuelo transatlántico? Pues una simple cuerda, una linterna pequeñita y un destornillador. Ya está. Sus conocimientos sobre cómo funciona la física de los aviones comerciales eran absolutamente nulos. Básicamente, estos dos adolescentes estaban a punto de saltarse todas las leyes de la biología por pura desesperación. Avanzamos hasta la noche del 3 de junio de 1969, el momento crítico, el asalto a la aeronave bajo el amparo de la oscuridad. Imaginad la escena, noche cerrada, oscurísima, en el Aeropuerto Internacional José Martí. Ahí empieza una infiltración sigilosa en la que solo les guiaba la adrenalina. Lo primero, arrastrarse por la maleza para intentar que no les vieran las patrullas militares armadas. Lo segundo, y aquí viene el momento de infarto, salir de donde estaban escondidos y echar a correr con el corazón a 1000 por hora, directos hacia un avión gigantesco, envueltos en el ruido ensordecedor de los motores. Y tercero, escalar como locos hacia el interior del tren de aterrizaje antes de que el avión empezara a moverse. Justo cuando consiguen meterse bajo el fuselaje, toman caminos distintos. Armando se va por el lado izquierdo, metiéndose en un laberinto agobiante lleno de tubos de metal helado y cables. Por su parte, Jorge sube por el tren de aterrizaje derecho. Armando consigue meterse en un huequito minúsculo, se ata a la estructura del avión con la cuerda, y justo en ese instante, el avión empieza a vibrar de una forma salvaje, de esas que parece que te van a arrancar los dientes. Estaba acelerando por la pista. El suelo desaparece, y ahí empieza la verdadera pesadilla. Y así llegamos a lo que fue literalmente una trampa a 10.000 metros, enfrentándose a la implacable física del vuelo a gran altitud. Pocos segundos después de despegar, toda la inmensa maquinaria del tren de aterrizaje se activa. Unas ruedas enormes que literalmente ardían por la fricción de la pista se recogen hacia adentro, quedándose a nada, a poquísimos centímetros del pecho de Armando. De pronto, el compartimento se convierte en una caja de metal que parece encogerse sobre él. Ese calor inicial fue un alivio, sí, pero duró un suspiro. Ojo a esto, ese compartimento ni está presurizado ni tiene calefacción. En cuanto el avión empieza a subir a toda velocidad, el oxígeno se esfuma y el calor es sustituido por un viento helado totalmente letal. Y el avión por fin alcanza su altitud de crucero, 10.000 metros. O lo que es lo mismo, 10 kilómetros por encima de la Tierra. A esa altitud hay un silencio y un frío que parecen de otro planeta. El sitio en el que estaba Armando, que hacía nada disfrutaba del calorcito de la noche caribeña, pasó a ser una trampa mortal de la que era imposible salir. En cuestión de minutos, la temperatura cayó en picado hasta los 52 grados bajo cero. Para que nos hagamos a la idea de lo brutal que es esto, hace más frío ahí que la temperatura media que hay en Marte por las noches. Increíble. Armando empezó a notar cómo ese frío brutal le congelaba los dedos primero y luego se le metía hasta los huesos. Las manos se le empezaron a llenar de escarcha. Y esto es fundamental. A esas temperaturas, las células del cuerpo humano empiezan a destruirse para siempre. Es un entorno 100% letal. Pero es que al frío hay que sumarle otro enemigo mortal y totalmente invisible, la falta de oxígeno. A 10.000 metros, la hipoxia, es decir, la falta de aire, es tan fuerte que una persona normal pierde el conocimiento en menos de 2 minutos. Así de bestia. Armando sintió un dolor de cabeza horrible, un sueño que no podía aguantar, y finalmente se desmayó. Lo último que llegó a pensar mientras se miraba el hielo de las manos fue que nunca más iba a volver a abrir los ojos. Y tristemente, mientras Armando se desmayaba, en el otro lado del avión, en el compartimento derecho, estaba ocurriendo una tragedia tremenda. Ya fuera por cómo se movió la maquinaria del tren de aterrizaje o porque perdió el conocimiento de golpe por la falta de aire,
su amigo Jorge cayó al vacío miles de metros sobre el Atlántico. Un desenlace absolutamente devastador para la mitad de este intento de huida. Entramos ahora en lo que podríamos llamar el milagro de la hibernación, donde vemos cómo un cuerpo desafió la ciencia médica a 900 km por hora. Fijaos, el vuelo duró nada menos que 8 horas y 40 minutos. Durante casi todo ese tiempo, si le preguntas a cualquier médico, Armando estaba técnicamente muerto. Entonces, ¿cómo narices es posible que sobreviviera? Pues la respuesta es un estado rarísimo llamado animación suspendida provocado por una hipotermia extrema. Resulta que la temperatura bajó tan sumamente rápido que el metabolismo de Armando prácticamente se frenó en seco. Su corazón casi dejó de latir, dando solo unas pocas pulsaciones por minuto. El frío congeló sus células de una manera tan matemáticamente perfecta que evitó que sufriera daño cerebral por la falta de oxígeno. Se convirtió literalmente en un bloque de hielo humano cruzando el océano. Damos un salto a la mañana del 4 de junio, aeropuerto de Barajas, en Madrid. Los mecánicos se acercan al lado izquierdo del tren de aterrizaje y se topan con algo que les hiela la sangre. Un cuerpo totalmente rígido, de color azul, asomando del compartimento y cubierto por una capa gruesa de hielo. No respiraba, no tenía pulso. Obviamente, los operarios llamaron a los médicos de urgencia convencidos, sin ninguna duda, de que se trataba de un cadáver. Lo llevan volando al hospital, y aquí empieza una contrarreloj tremenda, un deshielo que fue pura agonía. Los médicos sabían perfectamente que no podían aplicarle calor de golpe. Si lo hacían, los cristalitos de hielo que se habían formado en su sangre actuarían como cuchillas, le reventarían las venas y le causarían muerte cerebral en el acto. Tuvieron que usar mantas térmicas e ir subiéndole la temperatura grado a grado, muy despacio. Y entonces ocurrió lo increíble. Detectaron un latido, muy débil, sí, pero ahí estaba. Los primeros días fueron durísimos, un shock terrible, no recordaba nada y tenía congelaciones profundas. Pero contra todo pronóstico, unas semanas después, Armando consiguió recuperarse al 100%, tanto física como mentalmente. Para cerrar, tenemos que hablar del legado de los polizones y la durísima realidad de quienes se la juegan así. Armando consiguió lo que quería, acabó viviendo en Estados Unidos, y su caso es famosísimo en la medicina aeroespacial como la primera vez que alguien sobrevive a algo así. Pero claro, hay que mirar las cifras porque son un jarro de agua fría. El 75% de las personas que intentan viajar escondidas en un tren de aterrizaje pierden la vida. Mueren aplastadas por las ruedas al subir, congeladas en pleno vuelo, o caen al vacío cuando se abren las compuertas para aterrizar. Lo de Armando no es la norma en absoluto, es la excepción más extrema posible, ganar la lotería biológica. Y quiero terminar este análisis dejando una reflexión en el aire. ¿Hasta qué extremos insospechados somos capaces de llegar en la búsqueda desesperada de la libertad? Esta historia no es solo una locura médica o una prueba increíble de lo que aguanta el cuerpo humano. Es un testimonio brutal de la fuerza del espíritu. Nos deja sin palabras ver de lo que es capaz la biología, pero también nos pone un nudo en la garganta pensar en la desesperación tan gigante que hace falta para mirar directamente a un abismo helado y aún así atreverse a saltar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso.